Diego Luna nunca imaginó que una revisión de rutina se convertiría en el momento más viral de su carrera. Pero no por las razones que cualquiera esperaría. Era una tarde cualquiera en la Ciudad de México, cuando el reconocido actor se dirigía a una importante reunión de producción para su próximo proyecto cinematográfico. Conducía tranquilamente por las calles del centro cuando de repente aparecieron las luces intermitentes de una patrulla policial en su espejo retrovisor. Lo que comenzó como un procedimiento aparentemente normal, se transformó en una situación que nadie podría haber anticipado. Diego detuvo su vehículo de manera completamente cooperativa, con las manos visibles en el volante, siguiendo todos los protocolos que cualquier ciudadano responsable conoce. Sin embargo, desde el primer momento en que el oficial se acercó a su ventanilla, algo se sintió diferente, algo que haría que esta historia se volviera completamente extraordinaria. El oficial, sin identificarse adecuadamente y con una actitud inmediatamente agresiva, comenzó a cuestionar a Diego de una manera que claramente sobrepasaba cualquier procedimiento estándar. No era simplemente una revisión de documentos o una verificación vehicular rutinaria. La situación escaló de manera tan rápida y tan inexplicable que incluso los transeúntes que pasaban por la zona comenzaron a detenerse para observar lo que estaba ocurriendo. Diego, siempre conocido por su personalidad calmada y reflexiva, intentó mantener la compostura mientras respondía a las preguntas cada vez más invasivas del oficial. Pero había algo en la actitud del policía que no cuadraba, algo que hacía que toda la situación se sintiera completamente injusta y desproporcionada. Era como si el oficial estuviera buscando deliberadamente una confrontación, como si tuviera algún tipo de agenda personal contra el actor. Lo que Diego no sabía en ese momento era que esta interacción estaba siendo grabada por múltiples testigos desde diferentes ángulos y que cada segundo de lo que estaba a punto de suceder se convertiría en material viral que daría la vuelta al mundo entero. La tensión en el ambiente era palpable y cualquiera que observara la escena podía sentir que algo estaba a punto de explotar de una manera completamente inesperada. La situación estaba llegando a un punto de no retorno. Y Diego Luna estaba a punto de mostrar una faceta de su personalidad que nadie había visto antes, una reacción que definiría no solo ese momento, sino que también enviaría un mensaje poderoso sobre la justicia y la dignidad humana, que resonaría con millones de personas alrededor del mundo. El oficial de policía, cuyo nombre después se conocería como Sargento Rodríguez, comenzó a revisar los documentos de Diego de una manera deliberadamente lenta y provocativa. No era simplemente una verificación normal, cada movimiento parecía calculado para generar incomodidad y frustración. Diego observaba cómo el oficial examinaba su licencia de conducir una y otra vez, como si estuviera buscando algo que claramente no existía, mientras murmuraba comentarios despectivos sobre los actores que se creen superiores a la ley. La situación se volvió aún más tensa cuando el sargento Rodríguez comenzó a hacer preguntas completamente irrelevantes sobre la vida personal de Diego, cuestionando su procedencia, sus ingresos y haciendo comentarios sarcásticos sobre su carrera cinematográfica. ¿Así que eres actor? ¿De esas películas gringas donde nos hacen ver mal a los mexicanos?, le dijo con una sonrisa burlona que dejaba claro que esta no era una interacción profesional normal. Diego, manteniendo su característica serenidad, respondió con respeto pero firmeza. Oficial, estoy completamente dispuesto a cooperar con cualquier procedimiento legal, pero me gustaría entender cuál es el motivo específico de esta revisión. Era una pregunta completamente legítima, pero la reacción del sargento Rodríguez fue desproporcionada y agresiva. Sus ojos se endurecieron y su voz se elevó considerablemente mientras le gritaba a Diego que no tenía derecho a cuestionar la autoridad policial. En ese momento, varios transeúntes ya habían comenzado a formar un pequeño grupo de observadores, y algunos incluso habían comenzado a grabar discretamente con sus teléfonos móviles. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Diego podía sentir cómo la situación se estaba saliendo completamente de control, pero su instinto le decía que mantuviera la calma y siguiera siendo respetuoso, a pesar de la clara provocación que estaba recibiendo. El sargento Rodríguez entonces hizo algo que cruzó completamente la línea. Ordenó a Diego que saliera del vehículo y comenzó a realizar una revisión corporal sin justificación aparente. Era en este momento cuando la paciencia de Diego comenzó a agotarse. No era solo la humillación pública lo que lo estaba afectando, sino la clara injusticia de toda la situación. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, no de miedo, sino de una indignación contenida que estaba a punto de explotar de manera completamente inesperada. La multitud de espectadores continuaba creciendo, y algunos comenzaron a murmurar entre ellos sobre la obviamente injusta manera en que el actor estaba siendo tratado.
La situación había llegado a un punto crítico donde algo tenía que ceder, y Diego Luna estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría completamente el curso de los eventos. La gota que derramó el vaso llegó cuando el sargento Rodríguez, aparentemente molesto por la creciente atención de los espectadores, decidió intensificar su comportamiento abusivo. Con una actitud completamente despótica, le ordenó a Diego que pusiera las manos contra el vehículo y comenzó a realizar una revisión corporal aún más invasiva y humillante. «A ver, señor actor de Hollywood, vamos a ver si no traes nada que no debas», le dijo con un tono burlón que resonó entre la multitud de testigos. Diego, que hasta ese momento había mantenido una compostura admirable, sintió como si algo se hubiera roto dentro de él. No era solo la humillación física lo que lo estaba afectando, sino la clara injusticia sistemática que estaba experimentando en carne propia. Sus ojos, que normalmente reflejaban serenidad y profesionalismo, comenzaron a mostrar una chispa de indignación que raramente había mostrado públicamente. Era como si toda una vida de experiencias y observaciones sobre las injusticias sociales se hubieran concentrado en este momento específico. «¿Sabe qué, oficial?», dijo Diego con una voz que comenzaba a mostrar signos de la tormenta emocional que se estaba gestando en su interior. «He sido completamente respetuoso durante todo este procedimiento. He cooperado con cada una de sus solicitudes, pero lo que está haciendo aquí no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley. Esto es abuso de autoridad y lo sabe perfectamente». Su voz se había elevado lo suficiente como para que los espectadores pudieran escuchar claramente cada palabra. El sargento Rodríguez, lejos de reflexionar sobre la validez de los comentarios de Diego, interpretó esta respuesta como una afrenta directa a su autoridad. «¿Ahora me vas a decir cómo hacer mi trabajo, actorcito? ¿Crees que por salir en películas eres mejor que nosotros los que trabajamos de verdad?», le gritó mientras se acercaba de manera intimidante al rostro de Diego. La tensión había alcanzado un nivel tan alto que algunos espectadores comenzaron a expresar su descontento abiertamente. Fue en ese momento cuando Diego tomó una decisión que definiría toda la situación. En lugar de continuar sometiéndose pasivamente al abuso, decidió que era momento de defender no solo su propia dignidad, sino la de todos los ciudadanos que experimentan este tipo de injusticias diariamente. «No voy a permitir que continúe con este abuso», declaró con una firmeza que sorprendió incluso a los espectadores más cercanos. La multitud había crecido considerablemente, y las grabaciones desde múltiples ángulos capturaban cada segundo de lo que estaba a punto de convertirse en un momento histórico. Diego Luna, el actor conocido por sus personajes reflexivos y su activismo social, estaba a punto de mostrar una faceta completamente nueva de su personalidad, una que resonaría con millones de personas que han experimentado situaciones similares de injusticia y abuso de poder. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes completamente conmocionados. Diego Luna, con una pasión y una fuerza que nadie había visto antes en él, comenzó a confrontar directamente al sargento Rodríguez de una manera que era tanto valiente como completamente justificada. «Basta ya de este teatro ridículo», gritó Diego con una voz que resonó por toda la calle. «Llevo más de 30 minutos siendo humillado públicamente sin ninguna justificación legal y no voy a tolerar ni un segundo más de este abuso». Sus palabras tenían una carga emocional tan intensa que varios espectadores comenzaron a aplaudir espontáneamente. No era solo la frustración de un individuo siendo maltratado, sino la voz de todos los ciudadanos que han experimentado situaciones similares de injusticia. Diego continuó. «Usted no está cumpliendo con su deber de proteger y servir. Está abusando de su posición de poder para satisfacer algún tipo de ego personal, y eso es inaceptable en cualquier sociedad civilizada». El sargento Rodríguez, claramente sorprendido por la intensidad de la reacción de Diego, intentó retomar el control de la situación gritando órdenes contradictorias y amenazando con arrestar al actor por desacato a la autoridad. Pero Diego no se dejó intimidar. «Arréstenme entonces. Pero que quede claro para todos estos testigos que mi único crimen ha sido exigir ser tratado con la dignidad básica que merece cualquier ciudadano». La multitud había crecido hasta incluir aproximadamente 50 personas y las grabaciones de teléfonos móviles capturaban cada segundo de esta confrontación extraordinaria. Diego, con lágrimas de indignación en los ojos, continuó su discurso apasionado. «Esto no es solo sobre mí. Es sobre todos los ciudadanos que sufren este tipo de abuso diariamente, pero no tienen la visibilidad pública para defenderse. Es sobre un sistema que permite que esto continúe sucediendo». Sus palabras tenían un peso emocional tan profundo que algunos espectadores comenzaron a llorar, reconociendo en la experiencia de Diego sus propias vivencias de injusticia.
La pasión en su voz no era artificial ni calculada. Era la expresión genuina de alguien que había llegado a su límite emocional y había decidido que era momento de tomar una posición firme. El momento se volvió aún más intenso cuando Diego, señalando directamente al sargento Rodríguez, declaró: «Usted representa todo lo que está mal en el sistema. Y si mi carrera tiene que terminar por defender estos principios, que así sea. Pero no voy a permitir que continúe abusando de su poder impunemente». La determinación en su voz era tan palpable que incluso el oficial parecía momentáneamente desestabilizado por la intensidad de la confrontación. La respuesta del sargento Rodríguez fue tan predecible como devastadora. Completamente enfurecido por la confrontación pública y la pérdida de control de la situación, decidió usar su último recurso de poder: las esposas. «Está arrestado por desacato a la autoridad, resistencia al arresto y alteración del orden público», gritó mientras hacía gestos dramáticos para que los otros oficiales que habían llegado como refuerzo se acercaran para respaldar su decisión claramente abusiva. Diego, al ver las esposas acercándose, no mostró ni un ápice de miedo o arrepentimiento. En cambio, extendió sus manos voluntariamente mientras declaraba con una voz que se escuchó por toda la calle: «Perfecto, que quede registrado en todos estos videos que Diego Luna está siendo arrestado por el terrible crimen de exigir justicia y dignidad. Que el mundo vea exactamente cómo funciona este sistema corrupto». El momento en que las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Diego fue capturado desde al menos 12 ángulos diferentes por los espectadores que continuaban grabando. La imagen del reconocido actor siendo esposado injustamente se convertiría en una de las fotografías más poderosas y simbólicas del año. Pero lo que realmente impactó a todos los presentes fue la dignidad con la que Diego manejó toda la situación, manteniéndose erguido y continuando su discurso incluso mientras era arrestado. «No se dejen intimidar por esto», gritó Diego mientras era escoltado hacia la patrulla policial. «Este arresto no es sobre mí, es sobre todos ustedes. Es sobre cada ciudadano que ha sido abusado por el sistema y no ha tenido voz para defenderse. Compartan estos videos, háganlos virales, que el mundo entero vea lo que está pasando aquí». Los espectadores respondieron con una mezcla de aplausos, gritos de apoyo y expresiones de indignación dirigidas hacia los oficiales. Algunos comenzaron a gritar «Justicia para Diego», mientras otros simplemente permanecían en silencio, procesando la magnitud de lo que estaban presenciando. La escena tenía una calidad cinematográfica, pero era terriblemente real y cruda. Mientras Diego era colocado en la parte trasera de la patrulla policial, continuó hablando a través de la ventana abierta. «Esto no termina aquí. Voy a usar cada recurso legal disponible para asegurarme de que este abuso no quede impune. Y si mi arresto sirve para que una sola persona más se sienta inspirada a defenderse contra la injusticia, entonces habrá valido la pena». El contraste entre la serenidad profesional que Diego había mostrado al inicio de la revisión y la pasión ardiente que demostró durante su arresto era absolutamente impactante. Era como si los espectadores hubieran sido testigos de la transformación de un hombre ordinario en un símbolo de resistencia civil. Antes de que la patrulla policial hubiera siquiera salido de la zona, los videos del arresto de Diego Luna ya estaban circulando por todas las redes sociales imaginables. Los espectadores que habían grabado la confrontación comenzaron a subir sus videos inmediatamente, y la velocidad con la que se propagaron fue absolutamente extraordinaria. En menos de una hora, los hashtags «Vivo Sia, Justicia para Diego» y «Lino Siashas, Diego Luna Arresto» ya eran tendencia mundial en Twitter, con millones de reproducciones y comentarios que llegaban de todos los rincones del planeta. La situación había tocado una fibra emocional universal que resonaba con experiencias similares en todo el mundo. Los medios de comunicación internacionales comenzaron a cubrir la historia con una velocidad impresionante. CNN, BBC, Univision y decenas de otros medios principales ya tenían equipos de noticias corriendo hacia la estación de policía donde Diego había sido llevado. La reacción del público fue abrumadoramente positiva hacia Diego y absolutamente devastadora para el departamento de policía involucrado. Los comentarios en redes sociales mostraban una indignación colectiva que trascendía fronteras, nacionalidades y diferencias políticas. «Esto podría pasarle a cualquiera de nosotros», escribía un usuario desde Argentina. «Diego Luna se convirtió en la voz de todos los que hemos sufrido abuso policial», comentaba otro desde España. La historia no era solo sobre una celebridad siendo arrestada. Era sobre un símbolo de resistencia civil que había emergido de manera completamente espontánea y auténtica. Las reacciones de otros actores y figuras públicas no se hicieron esperar. Gael García Bernal tuiteó: «Diego Luna demostró hoy más valentía en 30 minutos que muchos políticos en toda su carrera. Su arresto es una vergüenza para nuestro sistema de justicia.
Salma Hayek compartió uno de los videos con el comentario: esto es lo que sucede cuando una persona íntegra se enfrenta a la injusticia. Diego, tienes todo nuestro apoyo. Las muestras de solidaridad llegaban desde Hollywood, desde el mundo del arte, desde la política y desde ciudadanos comunes que se sentían representados por la posición valiente de Diego. Lo más impresionante era cómo la historia había trascendido el mundo del entretenimiento para convertirse en un tema de justicia social. Los abogados de derechos civiles comenzaron a ofrecer sus servicios pro bono. Los activistas sociales organizaron manifestaciones de apoyo y los académicos utilizaron el caso como ejemplo de resistencia civil pacífica. La situación había evolucionado de un simple incidente de tráfico a un momento definitorio en las conversaciones sobre abuso de poder y justicia social. Los números eran simplemente asombrosos. Los videos acumularon más de 50 millones de visualizaciones en las primeras 6 horas, convirtiéndose en uno de los eventos más virales del año. Pero más allá de las estadísticas, lo que realmente importaba era el impacto emocional que la historia estaba teniendo en millones de personas, que finalmente veían a alguien con plataforma pública, defendiendo los principios que ellos valoraban. Mientras el mundo exterior se convulsionaba con la noticia viral, dentro de la estación de policía se desarrollaba un drama completamente diferente. Diego Luna, aún esposado pero manteniendo su dignidad inquebrantable, fue procesado de manera rutinaria, pero era evidente que los oficiales estaban nerviosos por la magnitud de la situación que habían creado. Los teléfonos de la estación no paraban de sonar con llamadas de medios de comunicación, y los superiores del sargento Rodríguez comenzaron a darse cuenta de que tenían una crisis de relaciones públicas masiva entre sus manos. Durante el proceso de registro, Diego mantuvo una actitud calmada pero firme, respondiendo a todas las preguntas de manera cooperativa, pero sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento por su posición. «Entiendo que están haciendo su trabajo», le dijo al oficial que lo estaba procesando. «Pero espero que también entiendan que yo estaba defendiendo mis derechos constitucionales. No hay nada criminal en exigir ser tratado con dignidad y respeto». Sus palabras, aunque pronunciadas en privado, fueron reportadas más tarde por oficiales que admiraban secretamente su posición. La situación se volvió aún más tensa cuando el abogado de Diego, Miguel Torrens, llegó a la estación acompañado por un equipo de abogados de derechos civiles que se habían ofrecido a representarlo gratuitamente. La presencia de este formidable equipo legal inmediatamente cambió la dinámica dentro de la estación. Los oficiales superiores comenzaron a revisar cuidadosamente todos los procedimientos, dándose cuenta de que cada decisión que tomaran sería escrutinizada públicamente. Mientras tanto, afuera de la estación se había formado una manifestación espontánea de apoyo que incluía a cientos de personas que habían visto los videos virales. Los manifestantes cantaban consignas de apoyo para Diego y exigían su liberación inmediata. «Libertad para Diego», «No al abuso policial» y «Justicia ya» eran los gritos que resonaban por las calles circundantes. La presencia de esta multitud solidaria agregaba una presión adicional a los oficiales que ya estaban lidiando con una situación completamente fuera de control. Dentro de la celda temporal donde Diego esperaba su procesamiento, comenzó a reflexionar sobre la magnitud de lo que había sucedido. No se arrepentía de su posición, pero era consciente de que había cruzado un punto de no retorno. Si esto sirve para que una sola persona se sienta inspirada a defender sus derechos, entonces cada consecuencia habrá valido la pena, murmuró para sí mismo, mostrando la profunda convicción que había motivado toda su reacción. La situación se complicó aún más cuando los superiores del sargento Rodríguez comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras corporales y se dieron cuenta de que el comportamiento de su subordinado había sido claramente abusivo e injustificado. La evidencia videográfica no solo respaldaba completamente la versión de Diego, sino que también exponía una serie de violaciones de protocolo que podrían resultar en consecuencias disciplinarias severas para el oficial involucrado. La situación escaló a niveles completamente inesperados cuando figuras políticas de alto nivel comenzaron a pronunciarse públicamente sobre el caso. El alcalde de la Ciudad de México, bajo una presión mediática intensa, emitió una declaración oficial expresando su profunda preocupación por los eventos que llevaron al arresto del señor Diego Luna y prometiendo una investigación exhaustiva de los procedimientos policiales involucrados. Esta declaración pública de una figura política tan prominente legitimó aún más la posición de Diego y agregó un peso político significativo a toda la situación. El gobernador del estado también se vio obligado a responder públicamente, especialmente después de que los videos virales comenzaran a ser compartidos por medios internacionales importantes. Los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto por las fuerzas del orden, declaró en una conferencia de prensa improvisada, y cualquier desviación de estos principios será investigada y sancionada apropiadamente.
Era evidente que la presión política estaba creciendo exponencialmente, y los funcionarios públicos se estaban distanciando rápidamente de las acciones del sargento Rodríguez. Los medios de comunicación nacionales e internacionales habían transformado la historia en un fenómeno mediático de proporciones masivas. Televisa, TV Azteca, CNN en español y docenas de otros medios principales tenían equipos de reporteros cubriendo cada desarrollo de la historia las 24 horas del día. Los análisis de expertos en derechos civiles, psicólogos sociales y comentaristas políticos llenaban las ondas de radio y televisión, todos discutiendo las implicaciones más amplias del caso más allá del incidente individual. La presión se intensificó cuando organizaciones de derechos civiles internacionales comenzaron a utilizar el caso como ejemplo de los problemas sistémicos con el abuso policial en América Latina. Amnistía Internacional emitió una declaración expresando su apoyo a Diego y pidiendo reformas estructurales en los procedimientos policiales. Human Rights Watch también se pronunció, utilizando el caso para destacar patrones más amplios de abuso de autoridad en la región. El aspecto más sorprendente de toda esta situación fue cómo la historia había trascendido las fronteras del entretenimiento y se había convertido en un catalizador para conversaciones más amplias sobre justicia social, abuso de poder y la responsabilidad de las figuras públicas de usar su plataforma para defender principios importantes. Las universidades comenzaron a usar el caso como material de estudio en clases de comunicación, sociología y derechos civiles. La situación se volvió aún más compleja cuando surgieron reportes de que el sargento Rodríguez tenía un historial de quejas por abuso de autoridad que habían sido ignoradas o minimizadas por sus superiores. Esta información adicional no solo validaba aún más la posición de Diego, sino que también exponía problemas sistémicos dentro del departamento de policía que requerían atención inmediata y reformas estructurales significativas. Después de casi 8 horas de detención y bajo una presión política y mediática sin precedentes, las autoridades finalmente tomaron la decisión de liberar a Diego Luna sin cargos. La decisión llegó después de que los fiscales revisaran cuidadosamente todas las evidencias videográficas y concluyeran que no había base legal sólida para procesar al actor. Más importante aún, la revisión reveló múltiples violaciones de protocolo por parte del sargento Rodríguez que hacían insostenible cualquier caso legal contra Diego. El momento de su liberación fue absolutamente electrizante. Cuando Diego salió de la estación de policía, fue recibido por una multitud de más de 1000 personas que habían estado esperando pacientemente durante horas para mostrar su apoyo. Los aplausos, gritos de celebración y expresiones de solidaridad crearon una atmósfera casi festiva que contrastaba dramáticamente con la tensión del día. Diego, visiblemente emocionado pero manteniendo su compostura característica, se dirigió directamente hacia la multitud en lugar de evitar la confrontación mediática. «Quiero agradecer a cada persona que estuvo aquí hoy», comenzó Diego con una voz que mostraba tanto agotamiento como determinación. «Pero más que agradecimiento, quiero que entiendan que esto no fue sobre mí. Fue sobre todos nosotros. Fue sobre la dignidad que merecemos como seres humanos y como ciudadanos. Fue sobre el derecho a ser tratados con respeto, independientemente de quién seamos o qué hagamos para vivir». Sus palabras resonaron profundamente con la multitud, que respondió con aplausos prolongados. Diego continuó su discurso improvisado con una pasión que era claramente auténtica. «Hoy aprendí que cuando defendemos nuestros principios, cuando nos negamos a ser intimidados por el abuso de poder, no estamos solos. Cada uno de ustedes que compartió un video, que escribió un comentario de apoyo, que vino aquí a mostrar solidaridad, demostró que la justicia no es solo responsabilidad del sistema legal, sino de todos nosotros como sociedad». La emotividad de sus palabras era palpable, y varios espectadores comenzaron a llorar. El momento más impactante llegó cuando Diego hizo un llamado directo a la acción. No permitan que este momento se desperdicie. Usen esta energía, esta indignación, esta solidaridad para seguir luchando contra la injusticia donde quiera que la encuentren. No tiene que ser en una situación tan pública como esta. Puede ser en su trabajo, en su escuela, en su comunidad. Cada vez que defiendan lo que es correcto, están honrando lo que sucedió aquí hoy. La conferencia de prensa improvisada terminó con Diego haciendo una declaración que se convertiría en una de las frases más citadas del año. «La verdadera victoria no es que me hayan liberado sin cargos. La verdadera victoria será cuando ningún ciudadano tenga que experimentar lo que yo experimenté hoy. Hasta que eso suceda, seguiré usando mi voz, mi plataforma y mi privilegio para luchar por la justicia».
Sus palabras finales fueron seguidas por una ovación que duró varios minutos, simbolizando no solo apoyo para Diego, sino un compromiso colectivo con los principios que había defendido. Las semanas siguientes al incidente demostraron que el impacto de la confrontación de Diego Luna trasciende completamente cualquier ciclo noticioso normal. El caso se convirtió en un punto de inflexión para las conversaciones sobre reforma policial en México y América Latina. El sargento Rodríguez fue suspendido inmediatamente y posteriormente despedido después de que una investigación interna revelara un patrón de comportamiento abusivo que había sido sistemáticamente ignorado por sus superiores durante años. La transformación más significativa ocurrió a nivel institucional. El Departamento de Policía implementó nuevos protocolos de entrenamiento obligatorio sobre derechos civiles y procedimientos apropiados durante interacciones con ciudadanos. Además, se estableció un sistema de supervisión independiente para investigar quejas sobre abuso policial, algo que los activistas habían estado demandando durante décadas, pero que nunca había recibido el apoyo político necesario hasta este momento. Diego Luna, por su parte, utilizó la visibilidad que obtuvo de este incidente para lanzar una fundación dedicada a proporcionar apoyo legal gratuito a ciudadanos que experimentan abuso policial, pero no tienen los recursos económicos para defenderse. Mi privilegio como figura pública me permitió tener acceso a abogados excelentes y cobertura mediática, explicó durante el lanzamiento de la fundación. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esa visibilidad? Ellos merecen la misma protección y el mismo acceso a la justicia. El impacto cultural del incidente fue igualmente profundo. Los videos de la confrontación se convirtieron en material de estudio en escuelas de derecho, programas de entrenamiento policial y cursos de derechos civiles en universidades de todo el mundo. La manera en que Diego manejó la situación, manteniéndose firme en sus principios mientras permanecía respetuoso y no violento, se convirtió en un ejemplo ampliamente citado de resistencia civil efectiva. Tal vez el resultado más sorprendente fue cómo la historia inspiró a miles de personas comunes a documentar y reportar casos similares de abuso policial. Se creó una aplicación móvil llamada Justicia Ciudadana, que permite a las personas grabar y reportar interacciones problemáticas con la policía, proporcionando tanto evidencia legal como apoyo comunitario inmediato. En el primer mes después del lanzamiento, la aplicación había documentado más de 500 casos de abuso policial previamente no reportados. Un año después del incidente, Diego reflexionó sobre el impacto duradero durante una entrevista. Nunca imaginé que un momento de frustración se convertiría en algo tan transformador, pero creo que eso demuestra el poder que tenemos como individuos cuando decidimos no aceptar la injusticia. Cada persona que se inspira a defender sus derechos, cada oficial de policía que piensa 2 veces antes de abusar de su autoridad, cada cambio de política que resulta de esto, todo eso justifica completamente lo que pasé ese día. La historia de Diego Luna y su confrontación con el abuso policial se convirtió en mucho más que un momento viral. Se transformó en un catalizador para el cambio social, un ejemplo de cómo la valentía individual puede generar transformaciones colectivas y un recordatorio de que la justicia requiere que todos nosotros estemos dispuestos a defender nuestros principios, sin importar las consecuencias personales.